Buenas tardes, mi nombre es Ariel Aguilar, soy un miembro de la ONG Bitcoin Argentina y también soy un autor del libro Profecía Bitcoin, ahora lo le voy a estar mostrando. Así que básicamente soy un educador en el mundo del Bitcoin, vengo dando charlas, conferencias, he estado viajando con la Bitcoineta por varios lugares de Argentina, también en Europa. Y la idea de esta charla de hoy es profundizar un poco sobre filosofía del Bitcoin. La idea no es tener una charla, digamos, pre-programada con slides, sino más bien una conversación que podamos, bueno, filosofar y discutir, debatir sobre cuál es la filosofía del Bitcoin, sobre qué está basado, cuáles son los fundamentals, etcétera. Me veo a unas personas saludando. Buenas tardes, doctora Valabella, se me quería, y a los que se están uniendo. Así que me gustaría saber, los que están presentes, si son, digamos, novatos al Bitcoin o ya experimentados, ya tienen un tiempo. También lo tenemos a Alexis, que figura ahí como ONG Bitcoin Argentina, que nos está dando apoyo, viene a ayudarnos. La doctora dice que es novata en este mundo. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? Como Luciano, Abel, Víctor, Silvina también. Novata, Víctor Novato. Ah, bueno. Bueno, es genial saber esto porque vamos a ajustar la conversación en base a eso. Bien. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a empezar. Eh, lo primero que podemos entender es que Bitcoin busca ser un nuevo dinero. Bien, un nuevo, algunos dicen que es un efectivo, otros dicen que es una reserva de valor. Pero esto es un concepto totalmente nuevo, lo que Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, introdujo, digamos, la historia de la humanidad, porque antes del Bitcoin no había un mecanismo, una manera para poder competirle a los estados. Es decir, en el siglo XX y comienzos del siglo XXI, los estados tomaron control absoluto de la emisión monetaria. Esto no siempre fue así. Es decir, en el siglo XIX y en otros siglos también, existían dineros privados, existían dineros de bancos privados, etcétera, pero el siglo XX fue el siglo XX de los bancos centrales y de la emisión del dinero fiat, el dinero sin respaldo. Hubo periodos en la historia en los cuales existieron monedas con respaldo en otras cosas, como el oro, más que nada. Pero si en el año 2005 o año 2003 alguno de nosotros se nos ocurría inventar un dinero privado, bueno, eso estaba absolutamente prohibido, eh, digamos, iríamos totalmente a la cárcel, ¿verdad? Por intentar hacer el peso, yo soy Ariel, digamos, hacer el peso Ariel o el dólar Ariel, bueno, eso es un crimen para todos los gobiernos del mundo. Ni siquiera los bancos se proponen proponer, digamos, hacer un dinero que le compita. El Citibank no viene a decirle al gobierno de Estados Unidos, vamos a hacer el dólar Citibank, que compita contra el dólar de la Fed. Digamos, todo ese tipo de propuestas se ve totalmente desestimada. Y en el año 2005, imagínense que el Bitcoin, toda la idea de Satoshi Nakamoto surge en el 2008 y la red de Bitcoin empieza a operar en el 2009. En el 2005 hubo un caso que se llamó eGold, oro electrónico, que era una empresa privada que quería permitir a los usuarios, así como tiene PayPal o Mercado Pago, que uno se crea una cuenta y lo creas con un email y te puedes pagar de una cuenta a otra cuenta. Bueno, eso permitía que la empresa tuviera oro en la bóveda y que el oro nunca se movía, pero vos
comprabas una cierta cantidad de oro que era tuyo, o sea, uno podía tener, como decir, 15 gramos de oro, y le podías enviar por mail, pagar, bueno, 1,34 gramos de oro a otra persona en otra cuenta. Bueno, eso al gobierno de Estados Unidos no les gustó nada, y un día le enviaron el equipo SWAT FBI a E-Gold, metieron preso al presidente CEO de la empresa, confiscaron todo el oro, el experimento de E-Gold cerró. Así que me imagino que Satoshi Nakamoto habrá visto eso muy de cerca 3 años antes del lanzamiento del Bitcoin y habrá dicho, yo no quiero que esto me pase, yo no quiero terminar en la cárcel por el resto de mi vida. Así que entiendo la razón, una de las primeras razones por las cuales Satoshi, el creador de Bitcoin, decidió ponerse un seudónimo y al día de hoy todavía no sabemos quién es el creador de Bitcoin. Pero eso no importa porque también lo que hizo Satoshi es un regalo, es decir, escribió el escrito académico, el white paper, escribió el código de Bitcoin y el código es abierto, quiere decir que eso fue un regalo para la humanidad, para que todos lo podamos ver, para que todos podamos eh, bueno, revisar el código, ver si tiene fallas, mejorar el código y ver que no tiene trampas por dentro y que todos podamos entender, siempre y cuando no sepamos programar, sepamos de matemáticas, de criptografía, bueno, cómo es el funcionamiento de punta a punta de todo el Bitcoin. O sea, que alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. Creo que lo mejor es si quieren, siempre que en algún momento tienen alguna pregunta o comentario, me pueden interrumpir. Esto puede ser así una más conversado. Díganme, si están todo bien, también seguimos. Se dice que todo perfecto, genial. También podemos empezar ahí ya ir metiéndonos en lo que es filosofía del Bitcoin y ver que la filosofía que está por dentro, la ideología que está por dentro del Bitcoin es contrario a todo lo anterior. Es decir, el modelo ideológico que imperó en el siglo XX, que se puso dentro de los bancos centrales, que se enseñó en todas las universidades, que se discutió en todos los medios. Es este el modelo de, bueno, Banco Central bueno, eh, que todo país debe tener su moneda propia, que, bueno, han elaborado teorías de que la inflación, si es un poquito de inflación, es buena. Entonces, han elegido este número mágico del 2% de inflación como digamos, un criterio, una panacea de qué es lo que hay que lograr. Y bueno, lamentablemente la performance de lo que ha ocurrido en el siglo XX es lamentable. Desde que se inventaron, se impusieron los bancos centrales, lo único que hacen las monedas de los gobiernos es perder valor. Es decir, esto es un continuo que no ha frenado por los últimos 100 años, más de 100 años. Y es una lástima porque genera que la gente no pueda ahorrar en moneda. Y, digamos, en algún momento era costumbre de toda la humanidad durante miles de años usar el oro, usar la plata, metales preciosos como dinero. Era costumbre común, tal vez en un casamiento, una fiesta de 15, bueno, o mismo en la vida diaria, ahorrar en oro o regalar oro. Y hubo que hacer un cambio de cultura que llevó décadas. Y no sé si ustedes sabían que el gobierno de Estados Unidos, para hacer esa transición milenaria, ¿no? De cómo cambiamos la cultura de la humanidad, que llevaba 2000 años, más de 2000 años comportándose de una manera, ¿cómo hacemos que la humanidad se olvide del oro? No sé si ustedes todos conocían esto, pero bueno, los antepasados, tatarabuelos, etcétera, seguramente debían manejarse con metales preciosos. Entonces lo que hicieron fue prohibir la tenencia de oro. Es decir, se convirtió en un crimen, así como en la década del 20 prohibieron el alcohol, o en la década del 70 prohibieron las drogas. Bueno, en la década del 30, no me acuerdo si el 33 o el 34,
prohibieron la tenencia de oro. Entonces, si en Estados Unidos te encontraban con oro, era pena puede hacer una pena, en ese momento eran $10.000, hoy sería algo así como $1.000.000 de multa, o hasta 10 años de cárcel. No, imagínense, por tener digamos, un metal brillante en tu casa. Bueno, y esta prohibición duró hasta el año 71, hasta el año en el cual efectivamente se terminó por completo todo respaldo al oro y el dólar pasó a ser un papel pintado. ¿No? Es decir, un papelito de color que ya no tiene respaldo en nada y, y el resto de las monedas, algunas también estaban con una paridad fija con el dólar, todas empezaron a flotar su cotización libremente y, bueno, a devaluarse a distintos ritmos. Entonces, tal vez hay monedas mejores, algunos pueden decir el dólar es bueno, pero en los últimos 100 años ha perdido más del 99% de todo su valor. O sea, eso es su performance, ¿no? Se ha ido al 1% de su poder de compra. Tal vez ¿qué otra moneda podría ser? El franco suizo. El franco suizo tuvo respaldo en oro, no sé si hasta el año 91, pero bueno, que los primeros años de la década del 90 tuvo ese respaldo y fue la última en tener respaldo. Y bueno, así el resto, ¿no? Acá en Argentina, la historia nuestra es que hemos, bueno, pasado por 5 monedas distintas, le hemos quitado 13 ceros a la moneda, hemos tenido varias hiperinflaciones, confiscación de depósitos, etcétera. Con lo cual el modelo está bastante fallido y no permitía una competencia, no permitía que los usuarios, es decir, los ciudadanos, eh, busquen una alternativa privada. Entonces Satoshi viene con este white paper y propone algo totalmente distinto, incluso es contrario, porque el sistema monetario del Bitcoin propone un sistema finito. Y esto es fundamental, es decir, en vez de proponer una moneda como el euro, el dólar, el franco suizo incluso, que es de las mejores del mundo, una moneda que uno no puede saber cuánto va a haber en existencia, en qué momento de la historia, monedas que son totalmente impredecibles, es decir, monedas que están sujetas al político de turno. Entonces, si a la Fed de hoy en día se le ocurre subir las tasas, ocurre algo, si se le ocurre bajar las tasas, ocurre otra cosa. Así que hay humanos que están ahí manipulando la economía eh, con algún propósito y bueno, el resto de los humanos a merced de lo que estos humanos propongan y dispongan. Eh, entonces Satoshi dice, no, este dinero va a ser finito, una determinada cantidad, va a tener un ritmo de emisión preestablecido, entonces es conocimiento de todos cuánta moneda va a haber en circulación en qué momento de la historia. Bien. Y esto genera fenómenos interesantes como la deflación o la hiperdeflación. Los bitcoiners hemos estado viviendo una hiperdeflación a lo largo de los años, porque al también Satoshi introducir una moneda nueva, no sé si ustedes saben que cuando el Bitcoin comenzó en el año 2009 valía cero, no tenía precio, era gratis. Es decir, la gente se regalaba bitcoins, la gente se enviaba 10.000 bitcoins, 1.000 bitcoins, 500 bitcoins, vengan para acá, vayan para allá. Habían sitios webs que por el solo hecho de entrar al sitio y pedir que te regalen bitcoins, te entregaban 5 bitcoins. No sé si conocían esos sitios, se llamaban faucets, son grifos, así en inglés. Y bueno, esto costaba, digo, hoy en día sería algo así como, no sé, $430.000 a valor de hoy. Es decir, si ibas a ese sitio web y te regalaba 5 bitcoins y te lo guardabas hasta el día de hoy, hoy tendrías $430.000 por cada vez que hubieses visitado ese sitio web.
Así que, bueno, eventualmente hubo, hubo gente que estaba ayudando a que el Bitcoin se desarrolle, chateaban en un foro que era bitcointalk.org, y en ese foro hasta durante 2 años se pudieron conversar con Satoshi. Es decir, Satoshi chateaba y se respondía a mensajes con la gente. Hasta que un día Satoshi dijo, hasta acá llegué, dejo el proyecto en la mano de ustedes, me retiro, me voy a otras cosas y desapareció. Bien. Y, y un día en el año 2011, no, 2010, 22 de mayo, no, 18 de mayo, alguien propuso, hagamos una transacción por un bien de la vida real, es decir, propuso pagar 10.000 bitcoins por 2 pizzas, y efectivamente alguien tomó esa oferta, compró 2 pizzas pagando con tarjeta de crédito, envió las pizzas a esta persona y esta persona le pagó 10.000 bitcoins. Es decir, hoy, bueno, fue la primera cotización de más o menos unos $40 contra 10.000 bitcoins, y la primera transacción por un bien de la vida real. Entonces, todos los días, esta pizza llegó el día 22 de mayo, así que todos los 22 de mayo los bitcoiners hacemos esta celebración del Día de la Pizza para conmemorar la primera transacción por un bien de la vida real. Y, y el resto es historia, es decir, el resto es la historia de cómo una moneda se está monetizando, es decir, cómo hacemos para pasar de cero a que sea, como tenemos el objetivo, muchos bitcoiners, que sea una moneda de uso global, una moneda que pueda acomodar toda la economía. Y esto es un paradigma totalmente distinto porque, como decíamos antes, las otras monedas tienden a infinito, con emisión, entonces a la larga hay infinitos dólares, es decir, siguen creciendo, a menos que los gobiernos deciden cambiar su comportamiento, su modelo de pensar, su paradigma, digamos, y se quieran parecer un poco más al Bitcoin. Por ahora la tendencia es que el peso, el dólar, el euro se van a infinito en cantidad, por lo tanto se van a cero en cuanto a poder de compra. No importa, digamos, todo lo que ustedes, imagínense, tal vez ustedes son muy exitosos, guardan $1 millón dentro de la casa o donde quieran, caja de seguridad. Ok, están perdiendo unos $70.000 por lo menos al año en emisión monetaria del dólar. O sea, un pequeño departamento en alguna ciudad, cada año lo pierden. Bien. Eh, por el solo hecho de ser tenedores de dólares. ¿Quieren hacer una pregunta o comentario? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profe. Sí, estaba escuchando, bueno, yo había comentado, soy novata en este mundo, pero muy interesante, desde el tema del oro, los metales, ¿no? Que era una manera en su momento de monetizar, em, pero bueno, muy interesante toda esta charla y bueno, yo no conocía nada de lo que es Bitcoin. Así que bueno, me sirve. Ahora, mi pregunta es, conceptualmente, o sea, jurídicamente, ¿cuál es el concepto? Porque bueno, hasta ahora, todo lo que escuché, hablamos de un tipo de moneda, que entiendo también algo más digital, más tecnológico, y este valor que hablas de cómo se desvalorizó también la plata, el dinero, ¿no? Argentina en ese sentido es muy conservadora, muy conservacionista y pasa esto, ¿no? Que no nos ayornamos o estamos siempre atrás. Sí. Bueno, creo que sería bueno contarles un poco de cómo hizo Satoshi para evitar que los gobiernos frenen al Bitcoin, porque como yo contaba al principio, si un privado se mandaba a competir a los estados, legalmente eso no está permitido. Es decir, ninguna jurisdicción está permitida. Entonces, Satoshi encontró una vuelta. ¿Viste? Le encontró la vuelta y hizo y que ahora les voy a contar, digamos, de cómo hacer que no importa si del otro lado está la CIA, el FBI o la KGB, ¿no? Que eso no existe, pero por más que del otro lado estén las potencias más poderosas de la Tierra, Putin, China, Kim Jong-un, lo que quieran, ¿cómo hace Satoshi para que
ser más poderosos que los estados en ese sentido. Entonces, lo que encontró, aprendiendo de otros ejemplos que pasaron en la industria informática, no sé si se acuerdan, en el año 99, 98, existía una plataforma de compartir música que se llamó Napster, hubo otras también, pero bueno, en esos años la gente se compartía música ilegalmente, eh, pero todo pasaba por el servidor central, todo pasaba por la computadora de una empresa que estaba constituida en Estados Unidos, tenía un CEO, empleados, cuentas bancarias. Entonces la justicia metálica, la banda metálica, le hizo un juicio a Napster, orden judicial, juicio, se terminó todo. Pero eh, años más tarde, han desarrollado tecnologías que conocen como tecnologías descentralizadas, es decir, que no hay un servidor central, no hay una computadora que es la dueña o una computadora que coordina, sino que son los mismos usuarios los que van encontrando, en las computadoras se van encontrando entre ellas y van haciendo una red estilo mesh. No sé si la traducción sería, vamos a decirle telaraña si quieren, eh, entre todas las computadoras. Entonces no hay ninguna computadora que sea como más especial que otras dentro de esa red. Entonces ahí si una persona se descargaba, no sé, alquilaba un DVD, ¿se acuerdan los DVDs? Con una película, sacaba la película del DVD y lo guardaba en su disco rígido, lo ponía dentro de una carpeta y esa carpeta era compartida a todas las computadoras que quisieran descargar de ahí. Bien. Entonces Satoshi copia un modelo similar y dice, bueno, el Bitcoin no va a ser una empresa, no va a ser, es decir, atrás del Bitcoin no hay una empresa que tiene un CEO, que tiene un presidente, incluso si de golpe aparece como nosotros, que es la ONG Bitcoin en Argentina, o hay una ONG, o sea, es decir, hay una fundación de Bitcoin en Estados Unidos, o todas las que pueda haber en el mundo, ¿no? En El Salvador debe haber otra, en Europa hay otra. Ok, ninguna de ellas tiene injerencia o potestad sobre el Bitcoin. Bien, entonces lo que Satoshi propone es una red de computadoras que se conectan entre sí, y estas computadoras, que digamos, todos ustedes pueden en sus casas, si quieren, ser un nodo, una computadora que se comunica en la red de Bitcoin. Ahora, eso te da derecho a tener en tu casa, si vos querés, una copia entera de todas las transacciones que existieron en toda la historia del Bitcoin. Es decir, desde el 2009 hasta hace unos minutos, se está grabando todo movimiento de moneda. Es decir, está todo contabilizado al centavito, es decir, al detalle. No falta ni un centavo. Entonces, eh, todo se guarda en esa base contable, ese libro contable. Nosotros le decimos blockchain o algunos le dicen time chain, eh, que sería más o menos lo mismo. Así que uno es capaz de tener una copia del libro contable, tu computadora es capaz de verificar la integridad de todas las cuentas para ver que nada falta o que nada sobra. Ahora, después resulta que Satoshi también propone un mecanismo para que darle derecho a ciertos usuarios a ser los que escriben el libro contable. Es decir, todos nosotros podemos ser lectores y auditores del libro para ver las cuentas que estén bien, pero para poder tener el derecho a proponer una nueva hoja del libro, es decir, que se escriba una nueva hoja al final del libro contable, bueno, eso lo hacen los que se conocen como mineros, ¿bien? Los mineros del Bitcoin. Eh, y también Satoshi encuentra una manera. Esto tiene que ver con teoría de juegos, de decir cómo hacemos que personas que no se conocen en el mundo, que están en 200 países distintos, que nadie los está coordinando, cómo hacemos para que todos actúen de manera honesta o, digamos, que no haya fraude. Entonces, la vuelta que le encontró a Satoshi es el incentivo económico de quien juega según las reglas. Es decir, si uno se comporta bien, uno logra ganar algo de dinero. Ahora, si uno hace trampa,
uno pierde dinero. Es algo tan básico como eso. Es decir, no estoy simplificando, pero lo que propone entonces Satoshi es un mecanismo por el cual para poder proponer una nueva auditoría al final del libro contable, una nueva hoja, hay que probar y trabajar números. Es como cuando uno quiere romper una contraseña, hay que probar todas las posibles combinaciones de letras y números para ver si uno le da la contraseña correcta. Bueno, entonces las computadoras mineras están continuamente probando números al azar, que va a haber un número correcto. Bien. Entonces va a haber alguien, una computadora en el planeta que va a cantar bingo, va a decir, yo encontré el número. Y la solución es esta. Y eso le permite escribir un bloque. Entonces, eh, no sé, Alexis, si quieres mostrar algún explorador de la blockchain, hay sitios que permiten ver el libro contable en la web. Ahí lo Entonces busco. ahí, dale, puedes ir a Mempool si querés, mempool.space o tantos otros. Eh, entonces uno puede ver, bueno, en qué bloque está, qué auditoría estamos, cuánto dinero se mueve, etcétera, etcétera. Ahí veo, Abel dice una pregunta. Dice, las pruebas que están haciendo con las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales, ¿sería en realidad una agenda para frenar el éxito de Bitcoin? Bueno, esta idea está dando vueltas desde hace 5 años, digamos, o más o menos. Eh, y sí, digamos, es una forma de competirle, pero son animales totalmente distintos. Es decir, como decía antes, el Bitcoin es una moneda que busca no tener un ente central, estar distribuido en 200 países. Entonces, eso ha permitido que no exista un único punto de falla. Eso ha permitido que los poderes judiciales de Estados Unidos, etcétera, no tengan a quién enviarle una orden judicial y decir, cerremos, digamos, metamos preso a esta persona o cerremos estas máquinas y se termina la red de Bitcoin. Ahí Alexis está mostrando con el mouse, vamos por el bloque 888.679, es decir, ese es el número de la auditoría de la última, que fue hace 4 minutos, incluyó 1.260 transacciones, eh, etcétera, y, eh, y bueno, todos los bloques anteriores, ¿no? Es decir, el bloque Génesis es el bloque inicial de cuando todo empezó en el 2009. Ese es el bloque cero. Y próximamente se espera que vendrá más bloques. Ahí entra un bloque más. ¿Ven? Ahí tuvimos la suerte de que algún minero en la Tierra encontró otro número precioso que le permitió, digamos, resolver el problema de la auditoría. Y ahí, bueno, hemos incorporado un bloque más. Entonces el minero canta bingo, propone el bloque y se lo comunica a todas las otras computadoras de la Tierra. Entonces, tu computadora, cuando recibe ese bloque, va a verificar que realmente esté bien hecho. Y si tu computadora se siente satisfecha, lo va a incorporar, digamos, a tu disco. Eh, eh, pero bueno, sepan esto que ser un nodo de Bitcoin no es obligatorio. O sea, uno puede usar moneda de Bitcoin sin tener un nodo. Y volviendo a la pregunta de la CBDC, eh, lo que están queriendo es más de lo mismo. Es decir, es más de que tanto si el emisor puede ser el Banco Central, como los bancos privados. Pueden ser cualquiera de esos modelos, ¿no? Si la moneda digital del Banco Central te la emite el Banco Central, bueno, hay un montón de funcionalidades que tienen los bancos que pasan a ser innecesarias. Tal vez los bancos son necesarios para determinar a quién prestarle la plata, pero el gobierno te podría dar una app que directamente usas la moneda desde la app del gobierno. Entonces todos tienen cuenta con el Banco Central. Eh, ¿Cuáles son, digamos, las advertencias o los riesgos que marcamos los bitcoiners y tantos otros con respecto a eso? Y bueno, ese día que si algún día algún gobierno logra
imponer CBDCs, bueno, el Banco Central tendrá control absoluto de los dineros de la gente. Entonces, bueno, podrán hacer lo que quieran, ¿no? Es decir, si un día deciden que uno es, no sé, un criminal o un opositor y deciden, bueno, te bloqueamos la cuenta, te dejamos en cero la cuenta, o te inventamos algún impuesto y te cobramos el impuesto. Hay otros que son muy creativos y proponen ideas de meterle caducidad al dinero para que si vos no lo gastás, el dinero te desaparezca, como incentivándote a consumir o a gastarlo. Bueno, así hay un montón de ideas dando vueltas, así que veremos qué es lo que pasa. Por suerte, bueno, por lo menos en Estados Unidos ahora, la administración de Trump se ha declarado, bueno, anti-CBDC y pro-Bitcoin. Entonces, por lo menos por los próximos años, no tendremos CBDC en Estados Unidos. Puede que sí, digamos, el contrario sea Europa. Es decir, Europa puede que se ponga en la vereda de frente. Entonces, digamos, ya anunciaron, no sé si era en octubre o en noviembre, que los primeros pilotos de usos de CBDC van a empezar a correr en Europa. A ver qué más tenemos acá en las preguntas. Luciano dice, yo entiendo que más que nada la adopción que están teniendo los países de Bitcoin como reservas acaba tentando eliminar de cierta forma esa descentralización que predica Bitcoin. Como así los grandes tenedores de Bitcoin logran manipular de cierta manera el valor. Como que están tratando de repetir la historia del oro, o sea que también muchas veces se espera que el Bitcoin sería similar al oro en lo digital. Bien, esto sí puede pasar. Esto creo que es algo inevitable, digamos, que bastante, digamos, se han tardado en meterse en Bitcoin. Es decir, los individuos, las personas, llevamos una ventaja de 15 años. Es decir, eh, con respecto a los gobiernos, que recién ahora los gobiernos están dando cuenta que es inteligente, digamos, tener reservas en Bitcoin. Es algo muy reciente, es decir, esta reserva estratégica que firmó por decreto Trump tiene 2 semanas. Eh, El Salvador es un precursor, ¿no? Que digamos que desde el 2021 se ha puesto a acumular bitcoins a razón de un bitcoin por día. Al día de hoy deben tener unos 600 millones de dólares en bitcoin. Bien. Eh, Estados Unidos tiene, debido a incautaciones del FBI, en casos, digamos, judiciales, algo así como el 1% de todos los bitcoins. Con lo cual, unas 200.000 monedas. Entonces, eh, si realmente se ponen a comprar, eh, son los individuos o las empresas quienes se los tienen que vender. Entonces es decisión de los individuos, es decir, eso medio que no lo podemos controlar, ¿no? Si las personas están dispuestas a vender su Bitcoin a 100.000 dólares o a 120.000 o a 150.000, no lo podemos evitar. Así que tiene sentido para mí que en una economía bitcoinizada del futuro, los gobiernos tengan una parte que tiene que ser considerable, dado cuenta que los gobiernos son algo importante en la economía mundial. No sé qué número será, si el 10%, el 20%, el 30% de todas las monedas. Bueno, esperemos que se mantenga en esos números razonables, ¿no? 10-20%. Eh, Bien, ahí hablan del PIX, que está desarrollado y respaldado del Banco de Brasil. Sí, está usando, creo que bancos privados. Eh, y Luciano dice que es algo que no pueden frenar y quieren morder de la torta. Sí. Ahí no sé si Alexis si quiere buscar. Hay un email de Hal Finney del año, algo así como del 11 de enero del 2009, que le responde un email a Satoshi. Si lo encontrás, Hal Finney. Está genial. Eh, pero bueno, Hal Finney era
una de las segunda, tercera personas en usar Bitcoin en el año 2009. Entonces, no sabemos quién es Satoshi, pero sí sabemos quién es Hal. Y claro, la gente hablaba por mail con Satoshi, con Hal. eh, y Hal le responde el mail a Satoshi. Y es increíble que él hizo un cálculo, digamos, muy básico, como diciendo, a ver cuánto costaría Bitcoin si Bitcoin fuera moneda mundial. Y es muy loco que estuvieran haciendo ese cálculo porque Bitcoin todavía eran cinco tipos, digamos, en sus sótanos, ¿no? Eh, y bueno, el cálculo que estaba haciendo Hal estaba prediciendo que si el mercado del dinero era unos 100 trillions de dólares y va a haber 20 millones de monedas, bueno, redondeaba en algo así como 10 millones de dólares por Bitcoin. Todavía el Bitcoin valía cero. Eh, con lo cual, como digo, el solo hecho de que los gobiernos se pongan a atesorar Bitcoin, eh, te dispara el precio fenomenalmente, necesariamente. Es decir, por más que ustedes vean el precio del Bitcoin, no sé, a ver, debe estar en 85.000 por ahí, dólares por Bitcoin. Sepan obviamente que todos pueden comprar fracciones pequeñas. Ahí estamos viendo el mail de HAL, ¿no? Esto es del 11 de enero del año 2009. El Se ve Bitcoin bien si tenía, no le hago zoom. sí, hacerle suma al final, ¿viste? En esa parte del fondo, sí, del final. Eh, me saca, dice, como un experimento, sí, como un amusing thought experiment, ¿no? O sea, interesante. Imaginemos que Bitcoin es exitoso y se convierte en el sistema de pago dominante en el uso a través del mundo. Entonces, el total de valor de toda la moneda sería equivalente al total de valor de toda la riqueza del mundo. Algunas estimaciones dicen que la riqueza del mundo está entre 100 y 300 trillones. Hoy esos números son más grandes. Los números están entre 300 y 900 trillones. Si uno empieza a contar los bienes raíces o los bonos, acciones, mercado de dinero. Bueno, acá HAL estaba prediciendo un precio de 10 millones. Bien. Y después también tira en el último párrafo un cálculo probabilístico, digamos, de cuáles son las chances de que esto pase, ¿no? Eh, como que si son mayores que 1 en 100 millones de veces, conviene ponerse a comprar Bitcoin, algo así. Pues en ese momento era gratis. Así que, bueno, algo para lo cual pensar. Tal. Gracias, Alexis. Pues, eh, entonces, si yo no, si uno propone o piensa a Bitcoin como moneda global, no podemos evitar que los gobiernos lo compren, lo usen, que las empresas lo usen, que los fondos de jubilación, fondos de pensión, sí, los grandes inversores, digamos, todos deberían poder usar Bitcoin. El Bitcoin no conoce o no discrimina quién es el usuario. Es decir, todos tenemos como direcciones de Bitcoin, pero atrás puede haber cualquier persona. Incluso podría hasta convertirse en el dinero que usan las máquinas, es decir, lo que usan las AIs. Bien, porque una AI, o sea, una inteligencia artificial, puede estar comerciando con otra AI. O sea, podría estar generándose una billetera de Bitcoin, proveyéndose servicios entre ellas o ellos, pagándose, y uno en el libro contable del Bitcoin lo único que ve son direcciones que se están pagando unos a otros. Eh, bien. ¿Alguna consulta mientras? ¿Un comentario que quieran hacer? No, no sé si se me escucha ahí. Sí. Eh, yo creo que, bueno, en parte haciendo referencia a lo que te comentaba, yo creo que por ahí el mayor problema que está pasando ahora es que la gente sí, todavía no le consiguió ver la vuelta al uso diario que tiene la blockchain. A ver, te doy un ejemplo.
A mí me pasó en estos años viviendo en Brasil, eh, el tema de la transferencia de dinero. Suponete, a mí me mandaban plata por Western Union, se pagaba un montón de impuestos, se tardaba un montón de tiempo, y mandando por USDT, yo en 5 minutos ya cambiaba la plata, ya resolvía mi problema. Creo que todavía la gente le está dando mucho peso a ese valor de Bitcoin y pensando mucho en el dólar todavía, y no entendió la funcionalidad que tiene, que creo que es lo realmente revolucionario. Después, como vos decís, el precio es anecdótico y va a subir porque se va a acabar, es una tecnología que se va a acabar implementando en el mundo como fue en Internet u otra cosa, y eso es lo que lo va a valorizar. Yo creo que mucha gente todavía no logró visualizar esa utilidad, entonces se basa mucho en el valor y acaba haciendo esa timba de que si crece, baja, compro, vendo, y está perdiendo lo magnífico que tiene esa tecnología, que pasa muy por otro lado en realidad. Pero si vos no lo Sí, lograste vivir en una cosa cotidiana tuya, es como que pasa como esto. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Suponete. A mí me pasó que yo empecé a tener contacto con esto, con esos temas de los juegos pay to win, toda esa historia. Ahí descubrí y me empecé a meter más. Logré meterme más, por más en la comunidad de Cardano, porque bueno, tuve más acceso. Pero así todo, es como que todavía no sabes qué está pasando en Bitcoin, como, qué están desarrollando, qué es la utilidad para el ser humano común del día a día. Hasta que esté, como vos decís, que podamos usarlo para pagar cualquier cosa en cualquier lugar del mundo. Si bien avanzó un montón, creo que lo que falta a la gente es visualizar eso, que es lo mágico de esta tecnología, ¿no? Que más que nada que sea, tengo 10 Bitcoin y mañana valen 30.000 millones de dólares. Porque la idea es que el día de mañana esos 30.000 millones de dólares no, no no compran sea nada. nada, ¿entendés? Sí, sí. Creo que ese es lo que indirectamente le terminamos devolviendo el poder a los que centralizaron el poder, ya sea con el oro, con el dólar, lo que sea, porque seguimos con esa línea de pensamiento. A ver, te voy a dar mis opiniones, son opiniones. A ver, creo que hay una diferencia fundamental que, que cambia el hecho de si esta gente que está en el poder hoy en día posee Bitcoin versus lo que tienen hoy en día. Digamos, hoy tienen un botoncito para imprimirse el dinero que quieren, ¿no? Entonces imagínate cómo corrompe el hecho de si a vos te dieran la máquina de hacer dinero, ¿viste? Y te tipeás lo que querés, le haces un enter y se lo mandás a quien querés. Eso es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, eh, hay una corrupción fundamental ahí metida, ¿bien? Que tienta. Ahora, una vez que estas personas realmente, si se pasaran al modelo Bitcoin, una vez que están dentro de Bitcoin, tienen que jugar según las reglas del Bitcoin. Y es un juego de una torta que hay que repartirse, o sea, la finitud. A veces digo, Satoshi podría haber creado una sola moneda, la OneCoin, ¿no? Que no importa que, digamos, no importa el número que Satoshi elige para la cantidad total de moneda, cualquier número es suficiente porque la finitud puede ser dividida en infinitos pedacitos. ¿Viste? Lo que importa es que vos después lo sumás y ya está. Y que, pues también, como esta es una charla de filosofía, entender que también los bitcoiners estamos decidiendo adoptar esta ideología de decir el dinero va a ser finito. Es una decisión personal, sí, una decisión fundamental personal, porque si no creyéramos esto, no estaríamos participando de ese sistema y no tendría este valor, ¿no? No, no valdría lo que vale hoy en día. Eso es algo que cada humano va a tener que aprender y decidir, ¿no? Me sigo moviendo en un sistema que alguien puede imprimir a voluntad y que es medio impredecible su misión. Bueno, en el caso del Bitcoin hoy en día es impredecible su precio, ¿no? Porque todavía están haciendo, es decir, como les comentaba antes, eh, parece, a muchas personas a veces me dicen, no, eh, viste, llegué tarde, $85.000. No, esto recién va por el 1% de su camino. Entonces, si algún día queremos pasar
del 1 al 10% y hayan 9 personas más, bueno, el precio se te tiene que multiplicar por 10. Eh, y si queremos que ir al 50% de la humanidad, bueno, se te tiene que multiplicar por 50. Y así, ¿no? Y también, como vos decías bien, si algún día el Bitcoin vale 5 millones de dólares, el hecho de que 49 personas, imaginemos que la Tierra tiene 100 personas, ¿no? Si 49 personas se pasan al barco Bitcoin, largan todos sus dólares y pesos y euros, y se los descargan a la otra parte de la humanidad que se queda todavía en el barco Fiat, en el barco del papel pintado. Entonces, esta gente en el barco Fiat va a tener el doble de Fiat que antes. Con lo cual, para mí es una cuestión también sistémica, de incentivos sistémicos, que el Bitcoin experimenta deflación o hiperdeflación y el que se queda en Fiat experimenta inflación o hiperinflación. ¿Viste? Entonces, va a haber un momento en el cual es muy claro, no tiene sentido quedarse en uno, a mí me pasa hacia el otro. Eh, Esta hiperdeflación, no sé si acá a Alexis le pasó, pero a mí me pasa, y en general casi todos los bitcoins nos lamentamos porque nos acordamos de cuánto bitcoin teníamos en el pasado, ¿viste? Y no sé, yo tengo el caso, un amigo se gastaba bitcoin en Ubers en el año 2016 o 2017, no sé cuándo lanzó Uber, en Argentina. Yo me compré un iPhone 7 por un bitcoin, o sea, gasté $650, valía un bitcoin. Por un iPhone hoy podría tener 100 iPhones, ¿no? Bueno, con eso. Entonces, bueno, eso te empieza a afectar un poco. Eh, y llevándolo al extremo, llevándolo a un mundo en el cual el 90% de la humanidad es Bitcoin, el 10% de la humanidad todavía se queda en fiat, bueno, ese 10% de los humanos va a tener la totalidad de todo el fiat. 100 unidades de fiat para 10 personas. Entonces, es como que un teléfono en vez de valer $1000 vale $10.000. ¿Viste? Y un auto en vez de valer 30.000 vale 300.000. Va a estar hiper devaluado. Con lo cual, este objetivo que decía Jalfine de 10 millones es como una meta que se te va corriendo. Es una aposta que el día que vos llegás a los 10 millones por Bitcoin, ya el dólar está hiper devaluado, entonces tenés que ir a 50 millones y cuando llegas a 50 millones está aún más devaluado y así, ¿viste? Eh, por eso ese escenario para mí ocurre siempre y cuando los gobiernos sigan en su ideología actual. Y si el Bitcoin logra cambiar a los gobiernos, entonces es decir, como que los gobiernos digan, ahora tenemos una competencia, tenemos algo superador, o la gente ya no nos está eligiendo otra cosa, bueno, comportémonos no como Bitcoin, ¿no? Dejemos de emitir, o hasta reduzcamos la emisión, no sé lo que quieran, pero comportámonos como Bitcoin. Bueno, yo creo que ahí el Bitcoin o Satoshi habrá cambiado también la historia de la humanidad y nos salvó, digamos. Eh, Porque, digo yo, es muy distinto vivir una vida en la cual el dinero se te derrite versus una vida en la cual el dinero cada vez te compra más. Imaginen qué distinto, ¿no? Que es vivir si ustedes supieran que lo que ustedes ahorran por el resto de los tiempos te compra más, y te compra más, y te compra más, y te compra más, y te compra más. Entonces te dan ganas de trabajar, te dan ganas de ahorrar, te dan ganas de dejarle un legado a tus hijos o a tus nietos. Podría ser algo que se vaya pasando de generación en generación en generación, ¿viste? Y tal vez no se consume, simplemente se tiene como una energía potencial que se está guardando. Y también para conectar con lo que vos me decías, eh, bueno, tu nombre era Luciano. Eh, Vos hablabas del uso diario, y esa también es una discusión que tenemos todo el tiempo entre bitcoiners, voy a decir también mi punto de vista, que es, porque ya hace años, ¿viste? Me acuerdo, sí, años atrás. Había muchos bitcoiners pidiendo, bueno, vamos a ir a los negocios, vamos a evangelizar en los negocios, a convencerlos de que acepten Bitcoin. Y tal vez en el pasado, hace sí, 6 7 8 años, no sé,
había más negocios aceptando Bitcoin en el pasado que hoy, en Argentina, en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque lo que terminaba pasando era que, bueno, uno iba a hablar con el dueño, lo convencías, tal vez el dueño le explicaba a un empleado, como mucho, el empleado duraba 6 meses, cambiaba de empleado, eh, y venía un cliente cada mes, ¿viste? Como que no se justificaba, ¿viste? No, no valía la pena. Entonces terminan desistiendo, ¿no? Entonces, sí tiene usos, vos hablabas de los usos, tiene usos perfectamente si uno dice, bueno, no, necesito mandarle dinero a un proveedor en la China un sábado a las 3 de la mañana. Ok, sí, pero eso es genial. ¿Viste? O necesito enviarle $2 a alguien que está en El Salvador o a alguien que está en África. ¿Cómo le envío el equivalente a $2? Bueno, también, para eso es genial. Eh, pero bueno, justamente debido a este proceso que estamos viviendo de monetización, de pasar del cero a- al objetivo del Bitcoin, que es que sea moneda mundial, ¿viste? Que la use en lo posible más de la mitad de la economía mundial. Bueno, para ir de ahí hasta allá, y decimos, bueno, a ver, para llegar a la mitad de la economía mundial necesitamos un Bitcoin a 10 millones de dólares. Ok, ¿cómo pasás de $85.000 a 10 millones de dólares por Bitcoin? Y ahí me responde, no, bueno, vamos a crecer al 20% anual durante 40 años. Ok, digamos, si eso fuera algo certero, eh, el solo hecho de saber eso cambia el comportamiento de los humanos. Y hay un montón de humanos que dicen, no, yo estoy ganando el 5% con mi plazo fijo en el Galicia, no, estoy inventando, ¿no? Entonces saco la plata de ahí, la meto en Bitcoin y nada, sí, solo hecho te cambia la ecuación, ¿viste? Entonces, conclusión final de lo que quiero transmitir con esto es que el Bitcoin no puede comportarse de otra manera que de la manera que se ha ido comportando hasta ahora. Es decir, por momentos puede estar así volátil yendo a ningún lado, por momentos se dispara y se multiplica por 2 por 3 por 4 por 5 por lo que quiera el precio, y eso no puede continuar hasta el infinito, ¿no? No, 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 no puede haber algo que esté multiplicando el precio y nunca frenar. Entonces, sí o sí, crash, ¿viste? Corrección. Y así, ustedes si quieren pueden ir a mirar los gráficos del precio del Bitcoin desde el año 2010, 2011, y van a ver que siempre igual, ¿no? Es decir, valía centavitos de dólar, y de 10 centavos se va a 80 centavos, y de 80 centavos se cae a 30, ¿viste? Y después se va a $2, y hubo un momento en el año 2011 que de $2 se fue a $30, y de $30 se volvió a $2, ¿viste? Y en el año 2013 comenzó en $13 el año, se fue a, sí, no sé, como a 90, de 90 a 60, de 60 a 260, de 260 a 80, ¿viste? Después a 100, 130 y después a 1200, ¿no? Fin del año. O sea, imagínense quien entró en Bitcoin el 1 de enero del 2013 compraba en $13, para diciembre del 2013 valía $1.200, no 1.100, por ahí. Eh, y después de ahí cayó a 250, ¿viste? Y después fue subiendo a 500, 1.000, y en el año 2017 de 1.000 se va a 19.600. Así, ¿no? Bueno, espero que no estar aburriéndolos con la historia del precio. Eh, pero bueno, es este comportamiento. Entonces, no hay una manera para ir en línea recta y predecible de acá al millón o de acá a los 5 millones o a los 10 millones. No. Vamos a ir viviendo sí o sí estos vaivenes. Abel dice, con los problemas que estamos teniendo en Argentina,
con las jubilaciones, y hasta diría en otros países también, ¿no? Y el peligro de las jubilaciones futuras. ¿Sería Bitcoin la mejor estrategia para jubilarse? O sea, mucha gente está viendo a Bitcoin como reserva de valor. Y yo creo que sí, es decir, yo creo que cambia el comportamiento humano. Es decir, el fiat, eso está muy bueno. Bueno, obviamente siempre recomiendo mi libro, Profecía de Bitcoin, pero también hay un libro muy famoso que se llama El Patrón Bitcoin, que fue escrito en el año 2018. Y uno de los argumentos del libro es que el mal dinero destruye a la gente. Es decir, si vemos al extremo, imagínense ustedes viviendo una hiperinflación en el cual el dinero de la mañana al mediodía no te sirve o a la noche menos. Todos los humanos empiezan a comportarse a cómo sobrevivo en las próximas 3 horas. Es decir, cómo sobrevivo el próximo día. Como que mañana será problema para otra persona, ¿no? Uno tiene que sobrevivir hoy. Bien. Entonces, ni hablar de estar planeando cómo hago un negocio a 5 años o a 2 años. En cambio, en la antigüedad, cuando uno tenía patrón oro, uno podía plantear, bueno, vamos a hacer negocios a 10, 20, 30, 40, 50 años. Bien. Eh, por ejemplo, sí, en Londres o en Nueva York eh, se acostumbra todavía hoy a que las casas que están construidas sobre terrenos están alquilando por 100 años el terreno. El Empire State está construido sobre un alquiler. O sea, el Empire State no tiene... eh, así que bueno, eso nos da la pauta de familias o momentos de la historia en las cuales se hacían negocios a 100 años, bien, o más. Y bueno, eso ya no, casi no ocurre. Bien. Eh, pero bueno, el Bitcoin podría llegar a traer eso de vuelta. Y también a mí me gusta, les voy a mostrar algo del libro que uh, hay otro autor que hizo una fórmula famosa, ustedes la habrán visto, que es ¿cómo se llama? El infinito dividido 21 millones, no sé si lo habrán visto. Eh, el autor es Knut Svanholm, ahora lo voy a escribir ahí en el chat. Es un sueco, Knut. Está muy bueno, mañana va a haber un meetup de Bitcoin en Buenos Aires si quieren venir y que van a ver libros de él a la venta. De Knut Svanholm. El libro se llama Todo dividido 21 millones. Y bueno, la tesis de ese infinito dividido 21 millones, lo de arriba, el infinito, es la economía mundial. Es decir, se está planteando un escenario en el cual la humanidad no deja de progresar, como diciendo, no nos matamos entre nosotros y seguimos creciendo. Entonces, la economía mundial tiende hacia infinito, dividido 21 millones, que es una cantidad finita de moneda. Entonces, cuando uno hace esa cuenta de infinito dividido 21 millones, te termina dando infinito. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo del tiempo, lo que sea que ustedes compren, eh, tiende para arriba. Entonces, eh, todo, digamos, es solo una cuestión del tiempo, ¿no? Es decir, uno lo puede guardar 50 años, 100 años, 200 años, 500 años, etcétera. Y a mí me gustó, le hice una modificación a esta fórmula, eh, que le hice, esta es la modificación de Ariel, que dice, bueno, en realidad es falso lo de los 21 millones, los 21 millones tienden a cero. ¿Por qué? Porque las monedas del Bitcoin van muriendo. La gente va perdiendo las claves, las contraseñas de sus Bitcoins, y los Bitcoins mueren por el resto de los tiempos. Entonces nunca va a haber 21 millones de monedas realmente circulando efectivas, sino que va a haber 15 millones, 14, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Algún día habrá 500.000 monedas, algún día habrá 100.000 monedas, 50.000 monedas, 10.000 monedas, ¿no? Y uno puede decir, vamos a entrar en pánico, ¿no? Es decir, se nos acaban. No, no importa, por lo mismo que les contaba antes, eh, lo que importa es la finitud, ¿no? Es decir, el hecho de que sean 10.000
Listo, genial. 10.000 monedas son suficientes para acomodar a 8.500 millones de humanos y 3.000 agentes de AI. 3.000 millones de agentes de AI, ¿no? Y 2.000 robots y 200 gobiernos. Todos pueden comerciar con 10.000 monedas. Bien, porque esas 10.000 monedas se pueden dividir en pedacitos chiquitos y cada uno tener su pedacito de moneda, que claramente al haber tan poca moneda, súper valiosa. Bien. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esa fórmula es que incluso se potencia, ¿no? O sea, por un lado tenés el crecimiento económico de la humanidad y por otro lado tenés humanos perdiendo monedas. O hasta incluso hay bitcoiners, esto también es algo de la cultura bitcoiner que puede llegar a imponerse, ya veremos. Saylor es un bitcoiner que tiene, no sé, más de 200.000 monedas, casi como todo el gobierno de Estados Unidos. Entonces, Saylor dice, bueno, tal vez cuando yo me muera, me llevo los bitcoins a la tumba. Bien, ok. Entonces, lo que está generando eso es una especie de herencia o donación al resto de la humanidad bitcoiner. Porque si él quema sus 200.000 monedas, el resto de la humanidad tiene 200.000 monedas menos para usar. No se aprecia en una partecita, en un pedacito, las monedas que nosotros tenemos. Entonces nos beneficia. Bien. Y bueno, esto puede convertirse en algo de la cultura. Y si muchos humanos deciden volverse con sus monedas, no dejárselas a nadie, bueno, le están efectivamente donando a todo el resto de la humanidad un pedacito de sus monedas, digamos, de su poder económico. Hay que comentar algo mientras, o preguntar. Abel habla de las computadoras cuánticas y los riesgos. Y la doctora Malabela, eh, no, acá no, lo que yo comentaba de la donación no es que está regulado, sino eh, el hecho digamos, yo puedo agarrar mis monedas y esto es algo que les puedo contar porque seguramente hay algunos de ustedes que no lo conocen, pero decir que uno es dueño de Bitcoin equivale a decir que uno conoce un secreto, porque tus Bitcoin son una contraseña muy larga. ¿Está bien? Esa contraseña que es muy larga, se traduce en un número incluso más largo, un número finito, pero los humanos para poder utilizarlo, esto se traduce, también hay softwares que traducen esto en palabras del diccionario que se escriben en papel. Entonces uno anota 12 palabras, casa, perro, heladera, gato, bien, mesa, todo esto, 12 palabras o 24 palabras, esos son tus bitcoins. Entonces, ese es un secreto que hay que resguardar. Quien sea que sabe eso, es tan dueña de los bitcoins como uno mismo. Entonces, seguramente esa persona, si accede al secreto, te roba los bitcoins. Entonces, si digamos, yo me genero un secreto nuevo, ese secreto tiene como contrapartida una dirección de Bitcoin específica, como un CBU de banco. Bueno, yo envío ahí una buena cantidad de Bitcoin. Bien, vamos a decir, no sé, 10 Bitcoins, casi $1.000.000. Mando ahí esa cantidad. Si yo agarro el papel del secreto y lo prendo fuego, ¿no? Eh, esas monedas, esos 10 Bitcoins seguirán en esa dirección, en el libro contable, pero nunca nadie va a tener la potestad de gastarlos, de enviarlos a otro lado, a otro sitio. Entonces, esos bitcoins mueren. Entonces, efectivamente, hay 10 bitcoins menos para poder ser usados. Sí, siguen figurando en el libro contable, como que están ahí, pero
nunca nadie los va a poder revivir. Entonces, son Bitcoin muertos. Por eso que yo decía antes que eso achica la cantidad de Bitcoins que están en circulación. Por eso nunca va a haber 21 millones circulando, va a haber 15, 12, 10, 8, 5, 2 millones o 1 millón de monedas. Entonces, efectivamente, al achicar la base monetaria, estás apreciando las monedas que quedan. Estás haciendo que sean más escasas. Espero que este concepto se pueda entender. Eh, entonces no hay una regulación ahí por medio. Simplemente cada uno decide destruir sus monedas y bueno, mejor para los demás, peor para uno. Y bueno, yendo a la pregunta de Abel con respecto a las computadoras cuánticas, esto es un miedo que hay con respecto a si una computadora más avanzada puede probar todos los posibles secretos que hay dando vueltas y encontrar tu secreto. Bueno, hoy en día, por ahora estamos seguros, porque las computadoras cuánticas son lentas en comparación con lo que es necesario para poder romper una contraseña de Bitcoin, pero vamos a ir viendo, digamos, este avance. Entonces, seguramente en algún momento las computadoras cuánticas se usen para minar Bitcoins y vamos a ver cómo aumenta el poder de minería. Pero bueno, llegado el caso, se puede hacer, va a haber que hacer un consenso entre todos, toda la comunidad Bitcoiner y cambiar la criptografía por una resistente a las computadoras cuánticas. ¿Tienes otra pregunta? Bien, bien. Si no, eh, busco temas en mi libro. Arso. A ver. Bueno, básicamente esto de plantearles los dos sistemas antagónicos, ¿no? Es decir, que del otro lado tenemos al fiat. Fiat quiere decir por decreto, una palabra de latín que quiere decir que tiene valor porque dicen que tiene valor. En realidad porque hereda valor de la época del oro. Es decir, en el pasado $20 te compraban una moneda de oro. Hoy no sé si ya no llegó a los $3.000. O en cuánto está la moneda de oro, la onza. Pero digamos, solo por esa métrica perdió más del 99% de su poder de compra, el dólar. Eh, y de otro lado, este paradigma de dinero finito. Así que esto es como decíamos, es ideología, es filosofía, por eso vinimos acá a charlar este tema. Y es algo totalmente nuevo, así en la historia. Entonces, estamos haciendo este trabajo de hormiga de, bueno, ir cambiando las conciencias, ir comunicando el mensaje desde hace años con la ONG y, bueno, con libros, con podcasts, documentales, conferencias, con la Bitcoineta. Eh, Posiblemente sea un trabajo que lleve décadas y va a haber humanos que no van a querer, digamos, meterse en esto, comprender, incluso gobiernos que le pueden hacer la contra, como Europa en este momento, pero hay gobiernos que ahora se meten a favor, por suerte, entonces vamos a tener estos dos bandos. Tal vez Estados Unidos en esto es más compatible, o Putin es más compatible con el Bitcoin y Estados Unidos que con Europa. Y Europa decida ir por el camino de las CBDCs. Bien, bueno, después veremos
cómo le va a cada uno. No sean tímidos, ¿no? Si quieren comentar o preguntar algo. Si querés, aprovecho para contar a Luciano eh, por qué algunos bitcoiners nos ponemos en la vereda de enfrente con respecto a otras criptos. Porque vos mencionaste Cardano y otras. Tenemos Solana, bueno, todo un montón de criptos, ¿no? Entonces, voy a dar una diferenciación filosófica entre una y otra. Y porque pareciera que esto es lo mismo, ¿no? Son criptomonedas y están todas englobadas en este conjunto de decir, ah, es una criptomoneda. Entonces, cuando me acuerdo cuando pasó lo de Libra, en los medios decían, no, la Bitcoin Libra, ¿no? La Libra que es como un Bitcoin. Y no, nada que ver. ¿En qué se diferencia? Eh, el modelo que propuso Satoshi es un modelo que se conoce, se llama Proof of Work, prueba de trabajo. Es decir, poner máquinas a laburar todos los días del año, todo segundo, toda hora, probando números. Entonces las máquinas están probando, en este momento son quintillions de números cada segundo, es decir, esto es en inglés, ¿no? En español no sé cuánto es un quintillion, si un billón de billón, no sé, un mil billones, no sé. Eh, pero cada segundo que está ocurriendo, que estamos hablando en este momento, las máquinas están probando quintillions de cálculos. Y en promedio, cada 600 segundos, hay una respuesta correcta entre sextillions. O sea, pasamos del quintillion al sextillion. Bien, ahí va, gracias. Y entonces, hoy tenemos millón, billón, trillón. Sería un trillón del español. Bien, un quintillion es un trillón de los nuestros. Entonces, va a haber una respuesta correcta entre miles de trillones. Bien. Entonces, esa computadora encontró un número precioso. Esto es como yo lo llamo, ¿no? El número precioso. Canta bingo. Bueno, eso requirió trabajo, inversión, montar una fábrica, contratar empleados, pagar la factura de luz, arriesgarse, porque incluso este negocio puede salir mal y un minero puede perder plata. En vez de ganar plata, pierde plata. Va a la quiebra. Imagínense que se parece a poner una plataforma a sacar petróleo en el medio del océano. O sea, te puede ir bien, te puede ir mal. O ir a una montaña, a picar una montaña a ver si encontrás oro. Te puede ir bien o te puede ir mal. Entonces, la red de Bitcoin es esta supercomputadora que está probando trillones de números por segundo. No hay supercomputadora tan potente cuando vos sumás la cantidad de cálculos en la Tierra. Entonces, y va agregando por de cómputo, es decir, cada vez se hace más poderosa y más poderosa y más poderosa. Si uno se va para atrás, en algún momento, en el año 2009, tal vez había nada más que 100 computadoras conectadas en la red. Y por suerte, los gobiernos del mundo no se dieron cuenta y no atacaron, pero si hubiesen atacado en ese momento, cuando uno trae 1000 computadoras y de otro lado tenés 100, 1000 computadoras hacen más cálculos que 100, bueno, a esa blockchain te la atacan. Lo explico de otra manera. Si yo quiero, digamos, yo soy Ariel, entonces yo digo, vamos a hacer la moneda del Ariel, el Ariel Coin, y voy a imitar este mecanismo que tiene Bitcoin, que es un mecanismo de prueba de trabajo, de minería, de meter máquinas a hacer cálculos. Bueno, ¿qué tan exitoso puedo ser yo convenciendo a gente a que quiera minar la moneda del Ariel? No sé, vamos a decir, convenzo a, muy exitoso, 1000 mineros, mil personas en la Tierra están dispuestas a poner su computadora a hacer cálculos para auditar la moneda del Ariel.
Bien, entonces esa blockchain, ese libro contable, se empieza a escribir y no sé, mandamos Ariel Coins entre nosotros, Silvina, Abel, acá Luciano y Alexis, nos mandamos monedas todo el tiempo, pero eh, vamos a suponer que lo hacemos durante 6 meses. Pero en el séptimo mes hay alguien allá afuera que tiene 10.000 máquinas o 100.000 máquinas. Si esa persona decide apuntar sus máquinas contra mi blockchain, me puede hacer con mi blockchain lo que él quiera. O sea, la reescribe, la censura, ¿viste? Se llama un ataque de más del 51%. ¿Por qué? Porque tiene más poder de cómputo. Eh, entonces, la verdad que el término blockchain no me dio ninguna seguridad. Entonces, las pequeñas monedas, las criptos estas nuevas que fueron surgiendo, pueden ser atacadas cuando es con minería. Entonces, esas personas que quieren inventar monedas propias han propuesto mecanismos alternativos a la minería. Se conocen como proof of stake. Yo lo pongo en el chat. Bien, prueba de riesgo. Sí, esa es la traducción correcta. Entonces, proponen mecanismos que no requieren inversión en fábricas, en máquina, en hacer cálculos que lleven tiempo, porque esto es incluso algo que ni los gobiernos del mundo pueden hacer. Es decir, el Bitcoin tiene 16 años de cálculos hechos, que son cálculos hundidos. El cálculo que se está haciendo en este momento depende de todo el historial de cálculos anteriores. Es decir, que si alguien fuera y cambiara, digamos, una coma, un centavo de algo de hace 5 años, todos los cálculos que vinieron después de eso están mal hechos, es decir, están invalidados, nada cierra. Entonces, lo que hoy se está minando, lo que hoy se está calculando, depende de todo el historial de todos los tiempos. Entonces, ni los gobiernos más poderosos de la Tierra tienen la potestad o la capacidad técnica para recalcular 16 años de cálculos. Posiblemente le llevaría, si se ponen a hacerlo, 5 o 7 años hacerlo. Con lo cual, si empiezan hoy, tal vez dentro de 7 años llegan a poder recalcular la blockchain al día 2025, 20 de marzo. ¿Bien? Ok. Para poder realmente eh, reescribir el libro contable y atacar la blockchain de Bitcoin, tienen que tener mucho más poder de cómputo que el resto del planeta. Entonces, el atacante, este es el 2025 y el atacante empieza a reescribir del 2020, ¿no? Entonces, el tiempo transcurre mientras ellos recalculan todo el libro contable. Si ellos tienen más poder de cómputo, bueno, podrá pasar que algún día te pasan y nos enteramos. Hubo un atacante que estuvo reescribiendo el libro contable durante 7 años, montando fábricas, consumiendo miles de millones de dólares en electricidad, etcétera, para poder censurar transacciones o hacer lo que quieran hacer, ¿no? Ok, hasta ahora con el Bitcoin no ocurre. ¿Por qué? Porque es la número uno en poder de cómputo. Bien. Y es como que Satoshi arrancó una carrera que no puede ser frenada. Es decir, continuamente hay que estar metiéndole por de cómputo, por de cómputo, por de cómputo, por el resto de los tiempos. Es así. Eh, bien. Entonces, del otro lado, como seguramente todas las otras monedas, Cardano, Solana, no sé, las que quieras, se dan cuenta que no le pueden competir a Bitcoin con esta ideología, con este modelo. Y entonces proponen mecanismos que no requieren de inversión o montar fábricas, sino arriesgar las monedas que uno tiene en una especie de plazo fijo. Pero es una economía más parecida al fiat. Es decir, es una economía que es más como que ahora cualquier niño de 14 años se puede inventar una criptomoneda proof of stake.
Entonces, por eso quiero marcarles esta diferencia fundamental entre el Bitcoin y las criptos. ¿Bien? Entonces tenemos por un lado a una moneda que ni siquiera los gobiernos más poderosos de la Tierra pueden reinventar, recalcular, rehacer, ¿no? O atacar. Y por otro lado tenemos monedas que te las hace un nene de 14 años. ¿Ok? En 10 minutos tipea en la computadora, quiero 5.000 millones de Ariel Coins, Enter, puff, arte de magia, se inventan 5.000 millones de Ariel Coins y ahora me lo voy a repartir entre mis amiguitos o mis inversores y, y vamos a estaquear esta moneda. Bueno, otra cosa que a mí me gusta comunicar es que en el ecosistema cripto es muy fácil estafar a la gente, porque toda la premisa de la seguridad del proof of stake está basado en que nadie tenga más de la mitad más uno del stake. O sea, de estas monedas que se arriesgan, así como en el mundo de la minería, nadie tiene que tener la mitad más uno en las máquinas del poder de cómputo. En el proof of stake nadie debe tener la mitad más uno de las monedas. Entonces, digo yo, si yo soy un actor malicioso y voy a hacer los voy a estafar a ustedes, ¿no? Voy a inventar voy a hacer la real coin maliciosa con proof of stake. Bueno, les voy a decir a ustedes, primero tengo que inventar la moneda de la nada, 1.000 millones de monedas, enter, pero después tengo que hacer una distribución inicial, les tengo que mandar, no sé, 100 millones a Alexis, 50 millones a Luciano, 20 millones, 200 millones a Abel, bueno, así. Recién ahí ustedes pueden decidir cuánto stackear, cuánto poner en plazo fijo. Eh, no antes. Pero si yo soy malicioso, en realidad, desde el momento inicial coordiné con Alexis y con Abel. Bien, entre los tres vamos a tener el 60% de las monedas, pero le vamos a creer a la gente que esta moneda está descentralizada, que nadie tiene la mitad más uno, que ustedes no digan nada. Vamos a hacerla correr durante 12 meses y en el mes 12 vamos a empezar a proponer votaciones, vamos a proponer cambios en el protocolo, porque muchas monedas hacen esto, proponen cambios en el código que se someten a votación democrática y se vota con las monedas en stake. Entonces, podemos llevar la moneda para donde queramos, ¿no? Es decir, tenemos un control absoluto y como todos ustedes miran la blockchain de la moneda, Ariel Coin, y miran las direcciones y ven que ninguna dirección tiene más del 2% de la moneda, piensan, ah, esta moneda es descentralizada, esta moneda está bien distribuida, ¿no? Esto es democrático. No, en realidad, eh, bueno, y Luciano dice, esto es lo que pasa con Cardano, puede ser. Lo que yo digo es que esto es indemostrable, es el crimen perfecto, porque ustedes nunca van a poder saber que con Alexis y con Abel controlamos siempre el 60% e hicimos con la moneda lo que queríamos. ¿Está bien? Entonces, por eso digo que el modelo Proof of Stake es más un modelo de elige a tu propio líder o elige a tu propio dictador y sométete a lo que el líder quiera. Y lo que el creador quiera hacer contigo es lo que va a hacer contigo. Es decir, bueno, vas a tener escapatoria. Entonces, por eso esta advertencia. No son los mismos animales. Es decir, son productos totalmente distintos, con riesgos totalmente distintos, y por eso es que hay, no sé, si hay, Alexis quiere mostrar CoinMarketCap, eh, que te pone arriba la cantidad de criptomonedas que han inventado o que están listadas en ese sitio, pero no sé, son millones de monedas, criptomonedas, que hay dando vueltas, y el 99,9% de todos los proyectos terminan como un pump and dump, ¿no? Como un proyecto que surge, sube precio, llega, desaparece. Así, se repite, ¿no? Tac, 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 por todos lados. Así que bueno, sepan que todos ustedes pueden inventarse una criptomoneda,
pero para mí no es la misma categoría de producto que el Bitcoin. Por eso los Bitcoins a nosotros nos critican, nos dicen que somos tóxicos, maximalistas, eh, y es así, ¿no? Es como que nos queremos separar del mundo cripto por todo lo que hemos visto de las meme coins, y tantas cosas que han pasado antes, esquemas piramidales, estafas, etcétera, que no queremos que el mundo cripto se nos agarre a nuestras patas, ¿no? A nosotros. Queremos que, y es un trabajo descomunal tratar de meter en la cultura de que nada, que son cosas distintas y se comportan distintos, etcétera. Bien, ¿alguna reflexión o comentario final? Sea, creo que estamos llegando a 1 hora y media, estamos bastante bien, me parece. ¿Qué les pareció los temas y la charla? Justo ahí me respondieron, ¿no? La doctora Valavera, muy interesante. Luciano dice lo del halving. ¿Qué te gustaría saber del halving? A ver. Eh, bien, el halving es el hecho de que Satoshi predijo, o sea, preestableció en el código el ritmo de emisión del Bitcoin, es decir, cuántos Bitcoins van a existir en cada momento de la historia. Entonces, para generar un incentivo, una zanahoria a los mineros, los primeros bloques salían con 50 bitcoins cada bloque. Cuando se llega al bloque número 210.000, que pasó en el año 2012, se te corta la emisión de 50 a 25 bitcoins. Después en el 2016 creo que fue, se cortó de 25 a 12,5. En el 2020, en la pandemia, se cortó a 6,25. El año pasado se cortó a 3,12. Y así. Va generando una asíntota de la emisión total de bitcoins. Así que no sé si ya vamos por el, no me acuerdo si era 98 o 95% ya minado. Falta muy poco por minar. Así que de acá hasta minar lo último es en el año 2140. O sea, nos vamos a pasar los próximos 100 años minando lo que queda, el cachitín que queda de minar. Así que bueno, Aero, ahí también Luciano dijo, no, Víctor muy bueno, Silvina muy interesante. Bueno, espero que les haya gustado y tengo entendido que va a haber más charlas de este estilo, de Bitcoin. Así que siempre que con la ONG van a poder venir a aprender. Abel es impresionante, muy bueno, me alegro. Bueno, que les guste, mañana hay un meetup si quieren venir. No sé si están en Buenos Aires. Va a haber un meetup mañana eh, para Hollywood. No sé si tengo la data por acá. No sé si la Alexis la tenés a mano. Eh, del meetup es a las 19 horas. Si tengo entendido. Eh, la idea es hacerlo todos los 21 de cada mes. O sea que siempre incluir alguna charla en el meetup. Yo seguramente vaya a estar. Ahí le vamos a pasar la dirección. Juan B. Justo 1581. Es un bolichito. Así que bueno, gracias a todos por venir y nos estaremos viendo en otra reunión o evento. Ahí tienen el link para el meeting de mañana. Gracias a ustedes por venir. Gracias Silvina, Víctor. Bueno, les mando un saludo. Nos vemos.